¿Alguna vez el silencio gritó tan fuerte que hizo añicos tu alma? ¿Has sentido el toque helado del miedo acechando en cada sombra, transformando incluso el más sagrado de los refugios en una jaula invisible? Yo conozco ese silencio. Sentí ese toque. Grabé en mi piel la cartografía del terror, orquestada por las manos del hombre que juró protegerme, mi esposo, Karan. Esta no es solo una historia de escape, es la crónica de una cacería implacable, donde cada aliento era una apuesta y cada elección, una delgada línea entre la aniquilación y el redescubrimiento de mí misma. Él era la tormenta perfecta, la personificación de mi noche más oscura, y siempre me encontraba, hasta el día en que decidí que la presa se convertiría en la cazadora aunque costara todo. Lo que sigue va más allá del suspenso. Es un viaje al núcleo de la resiliencia humana, con un giro que desafiará expectativas y, quizás, transformará la percepción sobre la fuerza que reside donde menos se espera. El aire del Hospital Municipal de Nagpur era una sinfonía de angustias contenidas. El llanto ahogado de un recién nacido, el silbido de un respirador luchando por la vida y el olor omnipresente, una mezcla nauseabunda de antiséptico, desesperación y curry recalentado de las viandas de los acompañantes. Para mí, Arti era el olor de mi más reciente trinchera. Cada sombra que danzaba en las paredes descascaradas bajo la luz fluorescente temblorosa parecía retorcerse en su forma. Karan, mi esposo, mi carcelero, el arquitecto de mi ruina, mi cuerpo, un mapa de dolores no dichos, reposaba tenso sobre el colchón que parecía relleno de piedras. No eran solo los moretones casi invisibles bajo las mangas largas de la curta raída. Era el alma la que sangraba, exhausta de tanto huir, de tanto esconderse. Las paredes de la habitación, de un amarillo enfermizo, tenían manchas de humedad que se asemejaban a rostros fantasmagóricos, testigos silenciosos de mi pavor. Veía su rostro en cada una de ellas. Afuera, la vida pulsaba en la cacofonía india. Bocinazos impacientes, el pregón de los vendedores ambulantes, el lejano llamado a la oración. Aquí dentro, solo el eco de mis miedos y la respiración irregular que intentaba controlar. Cerré los ojos y la ironía me visitó como un fantasma burlón. Yo, que devoraba libros de derecho soñando con la toga, que veía en cada artículo del código un arma contra la injusticia, ahora estaba reducida a esto, una fugitiva, acorralada, cuya única ley era la de la supervivencia. Mis dedos, finos y manchados de tinta de un bolígrafo que se había derramado, buscaron la bolsa de tela barata a mi lado. Dentro, una maraña de casi nada. Algunas monedas, un peine roto y el papel que era, al mismo tiempo, mi certificado de defunción profesional y la prueba de la astucia cruel de Karan, la carta de la Facultad de Derecho de Pune. Las palabras impresas en un negro impersonal, formales, definitivas. Expulsión por conducta incompatible y reiteradas faltas. La sentencia que él había orquestado con la maestría de un titiritero. Recordé al decano, un hombre de gafas gruesas y mirada severa, leyendo la decisión en una sala fría, su voz, desprovista de cualquier emoción. Pero detrás de su voz, yo oía la de Karan, susurrando sus mentiras venenosas a oídos influyentes. Arti es emocionalmente frágil, decía con esa máscara de preocupación ensayada a mis profesores, a mi mabensé, los padres de mis pocos amigos. Ha tenido episodios. Necesita ayuda, no presión. ¿Y las faltas? Ah, las faltas. ¿Cómo explicar las mañanas en que el espejo me devolvía un rostro demasiado marcado para ser visto? O los días en que la depresión, alimentada por sus noches de tortura psicológica, me robaba la fuerza para levantarme de la cama. Me había aislado con la precisión de un cirujano, cortando mis lazos uno por uno. Primero, mis amigas de la facultad, con chismes sutiles sobre mi comportamiento errático. Después, mi familia lejana,
con historias sobre mi ingratitud y rebeldía. Incluso había creado un incidente en la biblioteca de la facultad, un supuesto brote mío, hábilmente provocado por uno de sus informantes, un colega envidioso que él había comprado con promesas futuras. Ese fue el clavo final en mi ataúd académico. La conducta incompatible había sellado mi destino allí. Mi pasión por la justicia, mi creciente conocimiento de las leyes, todo eso lo amenazaba. Necesitaba quebrarme, disminuirme, transformarme en nada más que su posesión. Y lo más cruel, había usado mi propio sueño en mi contra. Ese brillo en mis ojos cuando hablaba sobre un caso, sobre un precedente legal que podría cambiar vidas, él lo había apagado metódicamente. ¿Abogada? Reía, la voz destilando burla. Apenas puedes cuidarte a ti misma, Artie. ¿Quién te confiaría un caso? Sus palabras eran como ácido, corroyendo mi autoconfianza hasta que solo quedaba polvo. Y ahora aquí estaba yo, la prueba viva de su éxito. Un ruido en el pasillo. Pasos. Firmes, decididos. Me helé. Mi respiración quedó atrapada en mi garganta. No podía ser. No tan rápido. El sonido se acercaba, inconfundible. La cadencia que atormentaba mis pesadillas. Era el ritmo de la cacería llegando a su fin. Me encogí aún más bajo la sábana raída, un escudo patético contra el terror que se avecinaba. Mi cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de un recuerdo celular del dolor que aquellos pasos anunciaban. La sombra de un hombre se detuvo fuera de la puerta entreabierta. No podía ver su rostro, solo la silueta alta, imponente. Y entonces, un golpe suave, casi educado. La cortesía del lobo antes de devorar a la oveja. Señora Sharma, soy el enfermero de turno, Prakash. Vine solo a verificar sus signos vitales. La voz era calmada, profesional, pero mis instintos gritaban. Forcé una respuesta, un murmullo casi inaudible. Entre. Prakash entró. Un hombre de mediana edad, el rostro cansado marcado por las largas horas, pero había algo en sus ojos, una amabilidad cautelosa que me sorprendió. No se parecía a los otros, siempre apurados e indiferentes. ¿Está todo bien, señora?, preguntó mientras desenrollaba el brazalete del esfigmomanómetro. Su voz era baja, casi un susurro. Estoy solo cansada, mentí, volteando el rostro hacia la ventana, hacia la falsa promesa de libertad del cielo allá afuera. Mientras me tomaba la presión, el recuerdo de los rechazos en despachos de abogados volvió, vívido y humillante. Después de la expulsión, todavía albergaba una pequeña y obstinada esperanza. Me aferré a ella como un náufrago a un madero. Preparé mi currículum con lo que quedaba de mi dignidad. Omití la expulsión, esperando tener la oportunidad de explicar personalmente. En vano. Su historial es interesante, señorita Sharma, dijo un abogado corpulento en una oficina suntuosa en Mumbai, a donde Karan me había llevado brevemente. Sus ojos recorrieron mi currículum con una mezcla de aburrimiento y desdén. Pero la verdad es que tenemos candidatos con cualificaciones más completas. Completa. La palabra flotó entre nosotros. Sabía lo que quería decir. Sabía que la sombra de Karan, su influencia, ya había llegado allí antes que yo. Había sembrado las semillas de la duda en todas partes. Una llamada telefónica casual a un antiguo colega que ahora era socio de un gran bufete. Un comentario preocupado en un evento social sobre mi fragilidad. Karan era un maestro de la manipulación sutil. Recuerdo una entrevista en una pequeña oficina en Nagpur, administrada por una abogada mayor, la señora Deshpande, conocida por su integridad. Por un momento, pareció genuinamente interesada. Sus ojos brillaron cuando hablé de mi pasión por los casos de derechos humanos. Me pidió que esperara un instante mientras hacía una llamada. Cuando volvió, su rostro era diferente. Había una frialdad allí, una decepción.
Lo siento mucho, Aruna. Su perfil no encaja con lo que buscamos en este momento. En ese instante, la extensión de la red de Karan se reveló ante mí en toda su aterradora magnitud. No se trataba solo de contactos, era sobre una campaña sistemática para aniquilarme. No quería solo una esposa sumisa, quería una muerta viviente profesional, totalmente dependiente de su benevolencia. El enfermero Prakash carraspeó, trayéndome de vuelta al presente opresor. Su presión está bastante alta, señora Sharma. Recomiendo reposo absoluto. ¿Usted, por casualidad, espera alguna visita? La pregunta, aparentemente inocente, cayó como una piedra en mi estómago. El miedo, que intentaba mantener bajo control, amenazó con desbordarse. No, nadie. ¿Por qué? Prakash titubeó, la incomodidad surcando su frente. Bueno, es que hay un caballero en la recepción principal, muy bien parecido, un tanto insistente. Describió a una señora que corresponde a su apariencia. Mencionó que es su esposa y que ella se alejó de casa un poco desorientada. Desorientada. La palabra que él siempre usaba. La etiqueta que me había pegado para el mundo. La sangre huyó de mi rostro. Era él. Karan. Él dio algún nombre. Mi voz era un soplo. No, solo la descripción y la afirmación de parentesco. Parece muy preocupado, dijo Prakash, y en sus ojos vi un destello. No era lástima, era algo más. Reconocimiento, comprensión. Por favor, imploré, agarrando su brazo con una fuerza que me sorprendió. No diga que estoy aquí, diga que se equivocó, que ya me dieron el alta, cualquier cosa. Prakash posó su mano sobre la mía, un gesto inesperadamente gentil. Haré lo que esté a mi alcance, señora. Pero él es del tipo que no acepta un no fácilmente, y mencionó ser amigo personal del doctor Alok Chatterjee, el director. Claro, doctor Chatterjee, amigo de la infancia del padre de Karan. La red era vasta, los nudos apretados. Estaba atrapada, y las paredes de mi refugio de cristal parecían cerrarse sobre mí. Salió, prometiendo intentar crear una distracción, ganar tiempo. ¿Pero tiempo para qué? ¿A dónde podría correr esta vez? La puerta se cerró y el silencio volvió, más pesado, más amenazante. Estaba sola con mi terror. La habitación parecía encogerse, el aire volviéndose enrarecido, difícil de respirar. Me levanté, las piernas como gelatina. Fui hasta la ventana enrejada. Tercer piso. Una caída hacia la muerte o peor, hacia más dolor. Ninguna escalera de incendios visible, solo la ciudad indiferente allá abajo. Necesitaba un plan. Yo, la exestudiante de Derecho brillante, necesitaba una estrategia. Pero mi mente, antes tan aguda, era un pantano de miedo. Y entonces llegó. La voz que atormentaba mis sueños y mis momentos de vigilia, profunda, melodiosa en su superficie, pero con un subtexto de acero y crueldad que solo yo conocía. Venía del pasillo, pero ganaba fuerza, acercándose como una tormenta inevitable. Karan, discutiendo con alguien, una enfermera, por la voz más aguda que intentaba, en vano, calmarlo. Exijo ver a mi esposa, soy Karan Malhotra. Él, doctor Chatterjee, es un gran amigo mío. Estoy seguro de que Aruna Sharma... La figura del enfermero Prakash, recortada contra la luz tenue del pasillo, parecía más grande, más imponente de lo que recordaba. Aquel brillo metálico en su mano. Mi mente, ya sobrecargada, luchaba por procesar la nueva amenaza. ¿Solución? Tartamudeé la voz un hilo. ¿Qué tipo de problema? Intentaba mantener la calma, pero cada instinto me decía que había caído de una trampa a otra, quizás aún peor. Prakash entró en la habitación
cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que sonó como el sellar de una tumba. No, sonrió. Sus ojos, antes con un toque de amabilidad, ahora eran escrutadores, casi predatorios. Tu esposo, Karan Malhotra, dijo, la voz baja, confidencial. Un hombre muy persistente y con amigos influyentes. Un problema considerable, diría yo. Caminó lentamente por la habitación, examinando el exiguo ambiente como si buscara algo. O quizás como si me estuviera evaluando. ¿Qué quieres?, pregunté, intentando infundir en mi voz una firmeza que no sentía. Mis manos sudaban frío. Prakash se detuvo a pocos metros de mí. El objeto metálico aún estaba en su bolsillo, pero no hizo ademán de sacarlo. Sé quién eres, Aruna Sharma. Sé más de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Cómo que lo sabía? ¿Qué sabía? ¿Sería uno de los hombres de Karan, un espía enviado para ponerme a prueba, para acorralarme? No sé de qué está hablando, respondí, retrocediendo instintivamente, hasta que mi espalda encontró la pared fría. No había más a dónde ir. Soltó una risa corta, sin humor. Oh, creo que sabes. Sé de tu expulsión de la facultad. Sé de las puertas que se cerraron en tu cara. Sé de las lecciones que tu esposo suele darte. Su mirada era penetrante, y por un momento me sentí completamente expuesta, como si pudiera leer cada cicatriz en mi alma. Aquel conocimiento detallado era más aterrador que cualquier amenaza física directa. ¿Quién era ese hombre? Si eres uno de los hombres de Karan, comencé, pero me interrumpió. Karan Malhotra es un gusano, dijo Prakash, la voz de repente cargada de un desprecio frío y cortante que me impactó. Un gusano que se esconde detrás del dinero y el poder, y los gusanos como él necesitan ser aplastados. El cambio en su tono, la intensidad de su aversión por Karan, me dejó atónita. No era un aliado de Karan. ¿Pero qué era, entonces? ¿Y por qué estaba allí? Finalmente sacó la mano del bolsillo. El objeto metálico brilló. Era una pequeña grabadora, de voz digital. Apretó un botón. La voz de Karan llenó la habitación. La misma voz que había oído en el pasillo, arrogante, exigente. Exijo ver a mi esposa. Soy Karan Malhotra. Y después, la voz de Prakash, sorprendentemente firme, respondiendo, intentando calmarlo, ganando tiempo. Prakash apagó la grabadora. Lo mantuve ocupado en la recepción del piso por casi 10 minutos. Tiempo suficiente, espero. ¿Tiempo suficiente para qué?, pregunté, la confusión y el miedo batallando dentro de mí. Para que salgas. De aquí, dijo simplemente. Hay una salida de servicio al fondo, cerca de la antigua lavandería. Poco usada. Lleva a un callejón discreto. La oferta era tan inesperada, tan surrealista, que luché por creerla. Después del terror inicial, aquel giro me dejó sin palabras. ¿Por qué?, fue todo lo que pude decir. ¿Por qué me estás ayudando? Prakash guardó la grabadora. Su rostro se suavizó un poco, la dureza en sus ojos disminuyendo, revelando una tristeza profunda. Mi hermana menor, ella pasó por algo similar. Un esposo respetable, un infierno particular. Tragó saliva. Nadie la ayudó. Nadie le creyó hasta que fue demasiado tarde. Ella no sobrevivió para contarlo. El dolor en su voz era palpable. Veo la misma mirada atormentada en tus ojos que veía en los de ella, continuó con la voz quebrada. Y me juré a mí mismo que nunca más me quedaría de brazos cruzados si podía hacer algo. Las lágrimas acudieron a mis ojos, esta vez no de miedo, sino de una emoción abrumadora. Un extraño, un hombre al que había juzgado mal, movido por su propia tragedia, me estaba ofreciendo una tabla de salvación. No tenemos mucho tiempo, dijo Prakash, volviéndose práctico de nuevo. No se dejará entretener por mucho más tiempo.
Conociendo a los de su calaña, ya debe estar llamando a su amigo el director. Tomó mi pequeña bolsa, que todavía estaba sobre la cama. ¿Tienes algo de dinero? ¿Algún lugar a donde ir? Negué con la cabeza. Él controla todo. Y no tengo a dónde. Todos se alejaron. Prakash frunció el ceño pensativo. Eso complica las cosas, pero salir de aquí es el primer paso. Metió la mano en su propio bolsillo y sacó una pequeña cantidad de dinero y un trozo de papel, arrugado. Esto no es mucho, mas ayudará con un rickshaw y quizás una comida, dijo, poniendo los billetes en mi mano. Y en este papel hay una dirección y un nombre, Sita. Sita. El nombre no me decía nada. ¿Quién es Sita?, pregunté. Una mujer extraordinaria. Dirige un pequeño lugar, un refugio seguro para mujeres para mujeres que necesitan un nuevo comienzo. Dile que Prakash te envió. Dile que eres la flor de loto que necesita tierra firme. Flor de loto. La metáfora era inesperada, casi poética viniendo de aquel hombre. Pero había una urgencia en sus ojos que me impedía cuestionar. Me guió rápidamente fuera de la habitación, mirando a ambos lados del pasillo antes de proseguir. Los pasillos de servicio eran un laberinto oscuro y húmedo, con olor a moho y productos de limpieza. Cada paso era una mezcla de miedo y esperanza. Miedo a ser descubierta. Esperanza de escapar realmente. Llegamos a una puerta de metal oxidada, escondida detrás de viejos carros de lavandería. Prakash sacó una única llave del bolsillo y la abrió con dificultad. La luz tenue de un callejón inmundo nos golpeó. El olor era aún peor allí afuera, basura acumulada, desagüe a cielo abierto. Pero para mí era el perfume de la libertad. «Ve ahora», dijo, la voz baja pero firme. «No te detengas, no mires atrás. Encuentra a Sita. Ella sabrá cómo ayudarte». Agarré su mano por un instante. «No sé cómo agradecerte, Prakash». Él solo asintió, un brillo triste en sus ojos. «Solo mantente a salvo, Aruna Sharma. Y un día, cuando puedas, ayuda a otra persona. Así es como honramos a los que perdimos». Con esas palabras, me empujó suavemente hacia el callejón y cerró la puerta detrás de mí, el sonido metálico resonando como un punto final en un capítulo terrible de mi vida. Corrí como si mi vida dependiera de ello, y así era. El callejón desembocó en una calle concurrida y me mezclé con la multitud caótica de Nagpur, intentando volverme invisible. La dirección en el papel arrugado estaba en Mississauga, una parte de la ciudad que no conocía. Tomé un autorickshaw, la voz temblorosa al dar el destino al conductor, los billetes de Prakash sudando en mi mano. El viaje fue un borrón de ansiedad. En cada parada, cada rostro que me miraba, temía ver a Karan o a uno de sus informantes. La paranoia era una segunda piel. Finalmente, el rickshaw se detuvo frente a un edificio antiguo, pero con una fachada sorprendentemente bien cuidada, pintada en tonos azafrán y verde. Había una pequeña placa de madera tallada al lado de la puerta. Asha Kiran, rayo de esperanza. El nombre pareció un buen presagio. Dudando, golpeé la pesada puerta de madera. La puerta se abrió y una mujer de mediana edad, con cabello canoso recogido en un moño elegante y ojos increíblemente penetrantes, me miró. Había un aura de fuerza serena y sabiduría en ella. ¿Sí?, preguntó la voz suave, pero con un timbre que no admitía tonterías. Yo busco a Sita», tartamudeé, el papel de Prakash aún en mi mano. «Prakash me envió. Dijo que yo era la flor de loto que necesitaba tierra firme». Una leve sonrisa jugueteó en los labios de la mujer, una sonrisa que parecía conocer todos los secretos del mundo. «Entonces, debe ser Aruna. Prakash me llamó. Tiene un buen instinto para estas cosas». Abrió más la puerta.
Entra, querida. Estás a salvo aquí. Yo soy Sita. La ola de alivio que me recorrió fue tan intensa que mis piernas flaquearon. Sita me sostuvo con un brazo firme, guiándome hacia adentro. El interior de Asha Kiran era sencillo, pero impecablemente limpio y sorprendentemente acogedor. Había un suave olor a incienso y especias en el aire. Otras mujeres, de diversas edades e historias, estaban en una sala común, algunas leyendo, otras cosiendo, otras simplemente conversando en voz baja. Me miraron con una mezcla de curiosidad y compasión, pero no había juicio en sus ojos. Había un entendimiento tácito, una hermandad forjada en el dolor compartido. Sita me llevó a una pequeña cocina al fondo, donde el aroma del té de jengibre flotaba en el aire. Me sirvió una taza humeante y algunas galletas caseras. «Come, Aruna, pareces exhausta», dijo, sentándose frente a mí. Sus ojos eran como pozos profundos, amables, pero que no perdían detalle. Mientras comía, la primera comida de verdad que mi estómago aceptaba en días, le conté mi historia. Las palabras salieron tropezadas al principio, luego en un torrente, como si una represa se hubiera roto. Hablé de Karan, de la facultad, de las humillaciones, del miedo constante, de la huida del hospital, de Prakash. Sita escuchó pacientemente, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, el silencio flotó entre nosotros, pesado pero no incómodo. Sita tomó un sorbo de su té. «Karan Malhotra», dijo finalmente, su nombre sonando como una maldición en sus labios. «Conozco el tipo, la fachada respetable, el puño de hierro en casa. Tiene contactos, ¿verdad? ¿Familia con alguna influencia en la ciudad?» Asentí sorprendida por su percepción. Sí, su padre era un industrial conocido. Karan heredó no solo el dinero, sino la red de contactos. Sita tamborileó los dedos sobre la mesa. Eso vuelve las cosas más interesantes. Había un brillo en sus ojos que no podía descifrar. No era miedo, era desafío. «Aruna», dijo, inclinándose hacia adelante, la voz bajando a un tono conspirador. «Huir es una solución temporal. Hombres como Karan no se rinden fácilmente. Te ven como una propiedad, una afrenta a su honor si escapas». «Lo sé», susurré, el miedo volviendo a atormentarme. «¿Qué puedo hacer? No tengo nada, ni a nadie». La sonrisa de Sita regresó, esta vez más amplia, casi traviesa. «Te tienes a ti misma, Aruna, y me tienes a mí ahora, y por lo que Prakash me contó sobre tus estudios interrumpidos, tienes una mente entrenada para pensar estratégicamente, para entender la ley». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. «¿Y si te dijera que hay una manera no solo de escapar de Karan, sino de hacerle pagar por cada lágrima que te hizo derramar usando la propia ley que él tanto irrespeta?» Mi corazón dio un vuelco. La idea era audaz, aterradora, y sin embargo, una pequeña llama de algo que creía muerto, la combatividad, el deseo de justicia, comenzó a titilar dentro de mí. La tierra firme que Prakash había mencionado, quizás fuera Sita, y quizás, solo quizás, la flor de loto realmente podría comenzar a brotar. La propuesta de Sita fue como un relámpago en noche de tormenta, aterradora en su intensidad, pero iluminando un camino que ni siquiera me había atrevido a soñar. ¿Hacerlo pagar usando la ley? Las palabras resonaron en mi mente, mezclando miedo y una chispa de algo peligrosamente parecido a la esperanza. «Exactamente», confirmó Sita, sus ojos brillando con una convicción contagiosa. «Karan se siente intocable, protegido por su dinero, su influencia y por su creencia de que tú eres débil y demasiado quebrada para replicar. Necesitamos usar esa arrogancia suya contra él mismo». Yo aún temblaba, recordando la frialdad de Karan, su capacidad de manipulación. «¿Pero cómo, Sita?».
Él es un maestro en distorsionar la verdad. Mi palabra contra la suya. Ya vi esa película, y el final no fue bueno para mí. La amargura en mi voz era palpable. Sita tomó mi mano, su toque firme y cálido contrastando con el hielo que aún parecía llenar mis venas. Esta vez será diferente, Aruna. Esta vez no será solo tu palabra. Tendremos estrategia, tendremos pruebas. Pruebas, repetí, escéptica. Él es cuidadoso. Las agresiones físicas. Siempre se aseguraba de que las marcas no fueran visibles o que yo tuviera una caída accidental para justificarlas. Las palabras crueles, las amenazas, siempre fueron entre cuatro paredes. Ahí es donde entra tu inteligencia, Aruna, y un poco de tecnología moderna, dijo Sita con una sonrisa enigmática. Se levantó y fue hasta un pequeño armario con llave en un rincón de la cocina. De allí retiró una pequeña caja aterciopelada. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro, en un nido de satén, reposaba un dispositivo minúsculo, casi imperceptible, con una lente que parecía un pequeño ojo de insecto. Una microcámara con grabador de audio de altísima definición, explicó Sita. Lo suficientemente discreta para ser escondida en un botón, un broche, un dije. Captura todo, Aruna, imagen y sonido con una claridad que sorprendería incluso a Karan. La idea de usar tal dispositivo contra él era a la vez ingeniosa y aterradora. Tendría que acercarme a él nuevamente. Voluntariamente. La perspectiva hizo que mi estómago se contrajera. ¿Quieres que yo me encuentre con él? ¿Que yo lo provoque para que él? Las palabras murieron en mi garganta. El simple pensamiento de estar en el mismo ambiente que Karan, sabiendo que lo estaba grabando, era casi insoportable. No para provocarlo de forma imprudente, Aruna, corrigió Sita gentilmente, sino para darle la oportunidad de ser él mismo, de revelar su verdadera naturaleza, su crueldad, su control, en sus propias palabras, con sus propias acciones. Necesitamos un retrato auténtico del monstruo, no una caricatura. Ella continuó, anticipando mis objeciones. Planearemos cada detalle, el lugar, el pretexto para el encuentro, las palabras clave para extraer las confesiones que necesitamos. Y lo más importante, tu seguridad. Yo estaré allí, en las sombras, con un plan de contingencia. No estarás sola un segundo siquiera. Miré el pequeño dispositivo. Era un arma de doble filo. Podría ser la llave de mi libertad, o podría llevarme a un peligro aún mayor si algo salía mal. Él es listo, Sita, manipulador. ¿Y si desconfía? ¿Y si encuentra la cámara? Mi cuerpo comenzó a temblar solo de imaginar la furia de Karan si descubría tal plan. Sita cerró la caja con la cámara. Es un riesgo, Aruna. No voy a mentirte. Un riesgo enorme. Pero ¿cuál es la alternativa? Vivir el resto de tu vida mirando por encima del hombro, esperando que él te encuentre y te arrastre de vuelta al infierno o algo peor. Sus palabras eran como cuchillas afiladas, cortando mis últimas resistencias. Ella tenía razón. La vida que llevaba antes de huir no era vida. Era una sobrevida temerosa, una muerte lenta y diaria. Prakash me dijo algo sobre ti. Sita cambió de tema levemente, sus ojos estudiándome. Sobre tus estudios de derecho, sobre cómo brillabas al hablar sobre justicia. Un rubor amargo subió a mi rostro. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que Karan apagara esa luz. Las luces no se apagan tan fácilmente, Aruna. A veces solo quedan escondidas esperando el soplo correcto para reavivarse. Piénsalo, todo el conocimiento que adquiriste, toda tu pasión por la ley, ¿no pueden ser usados ahora? No para defender a un extraño, sino para defenderte a ti misma. La abogada dormida dentro de mí, aquella que Karan había intentado sofocar, comenzó a moverse, a despertar lentamente de su sopor inducido por el miedo. ¿Y sí? ¿Y si pudiera usar mi propia mente, mi propio entrenamiento como un arma? En los días que siguieron,
Asha Kiran se convirtió en mi cuartel general y mi santuario. Sita era la estratega en jefe, pero me incluía en cada paso de la planificación, valorando mis opiniones, especialmente las que venían de mi perspectiva legal. Analizamos a Karan como si fuera un reo en un proceso complejo. Sus hábitos, sus horarios, sus puntos débiles, su ego inmenso, su necesidad patológica de control, su vanidad, sus detonantes emocionales. Descubrimos, a través de algunas investigaciones discretas de Sita, ella tenía una red de contactos sorprendentemente eficaz, incluyendo un detective privado jubilado que le debía favores, que Karan estaba cada vez más furioso y obsesionado con mi fuga. Me veía como una propiedad que se había revelado, y su honor de macho alfa estaba en juego. Se está volviendo descuidado en su rabia, observó Sita. Y ahí es donde podemos atraparlo. Fue entonces que tuve una idea, una chispa que surgió de las cenizas de mi antiguo conocimiento jurídico. Sita, no basta con que él confiese las agresiones. En el derecho de familia e incluso en el penal en algunos contextos, el control coercitivo es un concepto poderoso. Necesitamos que él se jacte de cómo me aisló de amigos y familia, de cómo controlaba mi dinero, mi ropa, mis pensamientos. Me levanté, caminando por la pequeña cocina, la energía volviendo a mi cuerpo. Si la grabación muestra ese patrón sistemático de control, esa red que él tejió a mi alrededor, no serán solo incidentes aislados, será la prueba de una campaña deliberada para destruir mi autonomía. Eso tiene un peso legal enorme. Sita me miró con una sonrisa que era una mezcla de orgullo y admiración. Ahí está ella, la abogada Aruna Sharma, en carne y hueso. Sabía que la encontrarías. Aquel pequeño elogio, viniendo de ella, significó más para mí que cualquier diploma. Sentí una ola de propósito, una claridad que el miedo había oscurecido por tanto tiempo. El plan comenzó a tomar forma, detallado, meticuloso. Yo tendría que ser el cebo. Tendría que contactar a Karan, fingir arrepentimiento, implorar una oportunidad de encontrarlo. La idea aún me causaba náuseas, pero ahora había un objetivo mayor. Elegimos el lugar con cuidado, el Café Gulmohar, un lugar que Karan frecuentaba, donde él se sentía importante y en control, pero que también tenía mesas más reservadas, ideales para nuestra trampa. Sita se posicionaría en una mesa cercana, disfrazada, con equipo para monitorear la situación y un celular ya marcado para un contacto en la policía que ella había cultivado a lo largo de los años. Un inspector mayor, escéptico con los poderosos. La microcámara sería adaptada en un antiguo dije de flor de loto que Karan me había dado al inicio del noviazgo, cuando él aún era el príncipe encantador. La ironía era casi poética. Él sería atrapado por la trampa que él mismo, indirectamente, había proporcionado. Creamos una frase de seguridad. Creo que las orquídeas de este lugar me están dando alergia. Si yo decía eso, Sita sabría que el peligro era extremo y que ella necesitaría intervenir inmediatamente. Ensayamos. Yo en el papel de mí misma, pero interpretando a la Arti sumisa y quebrada que Karan esperaba ver. Sita en el papel de Karan, imitando su arrogancia, sus gestos, sus insultos. Fue torturante, pero necesario. Durante uno de esos ensayos, algo inesperado sucedió. Mientras Sita interpretaba a Karan menospreciándome, hablando sobre cómo yo era inútil y tonta, una rabia fría y lúcida me invadió. En lugar de encogerme, la encaré y dije, con una calma que nos sorprendió a ambas: «Puedes creer que soy todo eso, Karan, pero hasta la más pequeña de las hormigas, cuando la pisotean, puede morder el talón del gigante». Sita se detuvo con los ojos muy abiertos y entonces sonrió. Esa es la Arti que lo va a derribar, no la víctima, sino la mujer que, incluso arrastrándose, aún tiene veneno en la picadura. Aquella pequeña explosión de asertividad me mostró que algo estaba cambiando dentro de mí. El miedo no había desaparecido, pero ahora tenía un compañero, una determinación gélida.
Llegó el día de enviar el mensaje. Usé un chip prepago que Sita había conseguido. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas para alimentar el ego de Karan. Karan, soy yo, Arti. No aguanto más. Cometí un error terrible. Necesito verte, por favor. En nuestro antiguo café Gulmohar, mañana a las 3. Su respuesta llegó en minutos, como un tiburón oliendo sangre. Sabía que volverías arrastrándote, tonta. Estaré allí. Y más, te vale tener una excelente explicación para tu payasada. Arrogante, predecible, perfecto. La noche anterior al encuentro fue la más larga de mi vida. Cada sombra en mi pequeña habitación en Asha Kiran parecía transformarse en Karan. Revisé el plan mentalmente 1000 veces. ¿Y si él cambiaba de idea sobre el lugar? ¿Y si traía a alguien? ¿Y si la cámara fallaba? Sita notó mi angustia. No me ofreció palabras vacías de consuelo. En cambio, se sentó a mi lado y comenzó a contarme historias de otras mujeres que habían pasado por Asha Kiran. Historias de miedo, sí, pero también de increíble resiliencia, de pequeñas y grandes victorias. Me contó sobre Lakshmi, que huyó de un matrimonio forzado y hoy era una costurera exitosa. Sobre Fátima, que denunció al tío influyente que la acosaba y ahora estudiaba para ser policía. Eran historias que me recordaban que no estaba sola en mi lucha, que la esperanza no era un espejismo. Poco antes del amanecer, Sita me entregó algo, un pequeño talismán de madera oscura, liso por el tiempo, con la forma de una mano cerrada, el pulgar entre el índice y el medio, una higa. Mi abuela me dio esto cuando yo era joven, me dijo. Es para alejar el mal de ojo, para dar fuerza y protección. No sé si crees en estas cosas, pero un poco de fe extra no hace mal. Tomé el pequeño objeto. Estaba cálido al tacto, como si llevara la energía de generaciones de mujeres fuertes. Sentí una ola de calma inesperada invadirme. Gracias, Sita, murmuré con la voz quebrada. Por todo. Ella sonrió. Aún no agradezcas, Aruna. Guárdalo para cuando tengamos a ese gusano exactamente donde queremos. A la mañana siguiente, mientras me preparaba, eligiendo la ropa más neutra y sumisa que pudimos encontrar, miré mi reflejo en el pequeño espejo. Rajado, los ojos aún llevaban el fantasma del miedo, pero había algo nuevo allí también, una centella, una dureza. La mujer que me miraba ya no era solo una víctima, era un cebo, sí, pero un cebo con dientes propios, escondidos bajo un velo de fragilidad. Me prendí el dije de loto con la microcámara en mi cuello. Estaba frío contra mi piel. Era mi única arma visible y a la vez la más invisible. El plan, nuestro borrador de venganza legal, estaba a punto de ser puesto a prueba. Podía sentir el sabor metálico de la adrenalina en mi boca. Era hora de enfrentar al arquitecto de mi dolor, no en su terreno de violencia y control, sino en un nuevo campo de batalla, uno que él no esperaba. Un campo minado con sus propias palabras, sus propias acciones. Respiré hondo, recordé a Prakash, el enfermero que me había dado la primera oportunidad. Recordé a las mujeres de Asha Kiran. Recordé a la abogada que casi había sido. Recordé la promesa silenciosa que me había hecho a mí misma. No sería silenciada nunca más. Camino al café Gulmohar, el pequeño talismán de Sita apretado. En mi mano, no sabía si iba hacia mi liberación o hacia una trampa aún más peligrosa. Pero una cosa era cierta. Ya no estaba huyendo. Estaba caminando hacia el ojo de la tormenta, con un plan. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, una parte de mí se sentía peligrosamente viva. El escenario estaba montado. Las orquídeas del café serían los testigos silenciosos. Y yo, Aruna Sharma, estaba a punto de dar la actuación de mi vida, esperando que el guión que habíamos escrito con tanto cuidado no tuviera un giro fatal e inesperado. El café Gulmohar emanaba un aire de sofisticación discreta, un refugio para la élite de Nagpur, con sus paredes en tonos pastel, muebles de madera oscura,
y el perfume suave de café importado, mezclado con el aroma delicado de las orquídeas que adornaban cada mesa. Para mí, en aquel instante, cada pétalo de orquídea parecía un ojo observador. Cada susurro de los otros clientes, un juicio. Sita ya estaba allí, según lo acordado, sentada en una mesa estratégicamente elegida. Parecía una intelectual absorta en su tablet, las gafas de leer en la punta de la nariz. Pero yo sabía que detrás de aquella fachada serena, sus sentidos estaban en alerta máxima, cada nervio a flor de piel. Fui al pequeño e impecable baño de damas. Las manos, que intentaba mantener firmes, temblaban levemente mientras verificaba el dije de loto. La microcámara, nuestra aliada silenciosa, estaba perfectamente posicionada. Respiré hondo. El aire frío del ambiente climatizado no lograba apagar el fuego de la ansiedad en mi pecho. Enfrenté mi reflejo, ojos un poco demasiado hundidos, la palidez de la piel realzada por el labial nude que Sita había insistido en que usara para parecer frágil, pero cuidada. Necesitaba parecer la Artie que Karan esperaba, quebrada, arrepentida, lista para ser moldeada nuevamente por sus manos crueles. Salí y caminé hasta la mesa que Sita me había reservado, un poco más apartada, ofreciendo una ilusión de privacidad. Me senté de espaldas a la mayoría del salón, pero con una visión clara de la entrada. Cada nuevo cliente que entraba hacía que mi corazón diera un vuelco. Pedí un té de jazmín, más para tener algo en que ocupar las manos que por sed. Los minutos se arrastraban como horas. El tic-tac de un reloj de pared ornamentado parecía amplificar la tensión. Y entonces, puntualmente a las 3, la figura alta e imponente de Karan apareció en la entrada. Se detuvo un instante, recorriendo el ambiente con la mirada con la confianza de quien se siente dueño del mundo. Sus ojos encontraron los míos, y una sonrisa casi imperceptible, cargada de triunfo y desprecio, curvó sus labios. Caminó en mi dirección, sin prisa, pero con la seguridad de un depredador que sabe que la presa no tiene a dónde huir. Vestía un traje de lino claro, caro, y el cabello estaba impecablemente peinado. La personificación del éxito y la respetabilidad. Nadie allí imaginaría el monstruo que se escondía bajo aquella fachada. Cuando se detuvo frente a mi mesa, el olor de su colonia de marca, la misma que antes me embriagaba y que ahora me causaba náuseas, me golpeó. Mi instinto más primitivo gritaba que corriera, pero me mantuve allí, como una estatua de hielo, forzando una sonrisa temblorosa. «Artie, Artie», dijo, la voz aterciopelada, casi un ronroneo, pero con un subtexto de escarnio. «Parece que el mundo real no fue tan gentil contigo, ¿verdad, mi pequeño loto perdido?» No se sentó, solo se quedó allí, de pie, saboreando su poder sobre mí. «Karan», comencé, la voz fallando más de lo que pretendía. «Gracias por venir. Por favor, siéntate». Finalmente, se acomodó en la silla frente a mí, cruzando las piernas con elegancia, la mirada fija en mí, evaluadora. «Espero que tengas algo muy bueno que decirme, Artie. Mi tiempo es valioso», respiré hondo, recordándome del guión que Sita y yo habíamos ensayado tantas veces. «Yo sí necesito disculparme, Karan, por todo. Fui una tonta, impulsiva. Yo no puedo vivir sin ti. La vida afuera es demasiado dura». Las palabras salieron como hiel, pero las dije con la expresión más convincente de arrepentimiento que logré forjar. Un brillo satisfecho pasó por sus ojos. Era exactamente lo que quería oír. Su necesidad de verme humillada era casi palpable. «Tardaste en darte cuenta de lo obvio, ¿no? Siempre supe que volverías arrastrándote». «Sé que te lastimé, te avergoncé», continué, bajando los ojos, fingiendo una sumisión que me revolvía el estómago. «Con toda esa historia de la facultad, con mi incapacidad de ser la esposa que mereces, no solo me avergonzaste, Artie, me desafiaste públicamente», cortó él, la voz perdiendo un poco de suavidad, adquiriendo un tono más gélido.
Y sabes que no tolero bien los desafíos a mi autoridad, especialmente viniendo de ti. Nunca más, Karan. Lo juro, me apresuré a decir. Aprendí mi lección. Solo quiero paz. Quiero ser tu esposa, cuidar de ti, de nuestra casa. Él rió, un sonido corto y seco. ¿Paz? ¿Crees que la paz se conquista así tan fácilmente, después del circo que armaste? Las esposas, de verdad, Arti, saben cuál es su lugar. No tienen opiniones, no cuestionan a sus maridos. Obedecen, sirven, era la señal. Comencé a alimentar su ego, a validar su control como habíamos planeado. Tienes razón, Karan, siempre la tuviste. Estaba ciega. Tú solo querías protegerme, ¿no? Protegerme de mí misma, de mis ideas tontas sobre independencia, sobre carrera. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, la mirada volviéndose más intensa. Claro que quería protegerte. Eres como una niña, Arti, ingenua, fácilmente influenciable. Si yo no cuidara cada aspecto de tu vida, desde el dinero que gastabas hasta las personas con las que hablabas, te perderías. Te destruirías. La naturalidad con la que admitía su control absoluto era aterradora y perfecta para nuestra grabación. Incluso mis amigos... Tenías razón sobre ellos, continué, la voz entrecortada por una falsa emoción. Ellos no te entendían, no entendían nuestro amor. ¿Amigos? Desdeñó él. Esos buitres que solo querían ponerte en mi contra. Te hice un favor al alejarlos. Así como le hice un favor a tu padre al asegurarme de que no se metiera en nuestros asuntos después de que después de que comenzaste con tus crisis. Mi padre había logrado aislar incluso a mi padre, un hombre ya anciano y enfermo, con sus manipulaciones. La rabia me subió a la garganta, pero la tragué. Necesitaba mantener el control. A veces eras un poco enérgico de más en tus correcciones, Karan, murmuré, tanteando los límites, introduciendo el tema de la violencia de forma sutil. Su rostro se ensombreció instantáneamente. La sonrisa desapareció. ¿Enérgico? ¿Llamas a eso enérgico, Arti? Después de todo lo que he hecho por ti, después de darte una vida que jamás habrías soñado. Su voz comenzó a subir de tono cuando me desafiabas, cuando me alzabas la voz, cuando te atrevías a tener secretos. Eso no era energía, Arti. Eso era disciplina. Era yo mostrándote los límites. Límites que te empeñabas en cruzar. Se estaba exaltando. Otros clientes en las mesas cercanas comenzaron a lanzar miradas curiosas. Karan pareció notarlo y bajó la voz a un silbido venenoso, inclinándose sobre la mesa. No tienes idea de la suerte que tienes de que yo sea un hombre paciente. Otro, en mi lugar, dejó la amenaza flotando en el aire, los ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo estremecer. Aquellas noches en que aprendías a respetarme fueron por tu propio bien. Lo logré. Estaba admitiendo el abuso, disfrazándolo de disciplina. El dije en mi pecho parecía arder. De repente un camarero se acercó, preguntando si queríamos pedir algo más. La interrupción pareció romper el hechizo momentáneamente. Karan retrocedió, recomponiendo su máscara de civilidad, aunque sus ojos aún lanzaban dagas. «Nada para mí», le dijo al camarero bruscamente. Yo solo negué con la cabeza. Cuando el camarero se alejó, el silencio entre nosotros era tenso. Necesitaba más. Necesitaba que fuera más específico sobre las lecciones. Pero Karan, aquella vez, antes de ir al hospital, cuando me sujetaste con tanta fuerza y me caí, comencé, la voz cargada de una falsa fragilidad, tocando un recuerdo particularmente doloroso. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. Tú me provocaste, Arti. Estabas gritando, histérica. Yo solo intenté calmarte. Si te caíste, fue por tu propia torpeza, siempre armando un drama. Estaba mintiendo, distorsionando los hechos como siempre. Pero la rabia en su voz era real.
Estaba cerca de perder el control total. En ese instante sentí mi celular, que estaba en mi regazo, bajo la servilleta, vibrar discretamente. Era la señal acordada con Zita. Ella estaba notando la escalada de su agresividad y quería saber si estaba bien, si necesitaba activar la frase de seguridad. Mi mano tembló levemente al tocar el aparato. Karan, con sus instintos de depredador, notó mi desvío de atención, por mínimo que fuera. «¿Qué tanto escondes ahí?», preguntó, entrecerrando los ojos, la sospecha brillando. «¿Estás esperando una llamada de alguno de tus amiguitos?» «No, Karan, es solo el celular», tartamudeé, el pánico comenzando a sofocarme. «Ni siquiera lo encendí». «Entonces no te importará que vea, ¿verdad?», dijo, extendiendo la mano sobre la mesa. «Dámelo, ahora». El tono no admitía réplica. Mi cerebro entró en cortocircuito. Si tomaba el celular y veía los mensajes intercambiados con Zita, aunque estuvieran codificados, o si simplemente se daba cuenta de que estaba encendido y yo había mentido, todo estaría perdido. Mi mente corrió, buscando una salida, una distracción. Miré el vaso de agua intacto frente a mí. Era arriesgado, pero era lo único que se me ocurrió. Con un movimiento que pareció al mismo tiempo rápido y, en cámara, lenta, mi mano tropezó con el vaso, derramando el agua helada sobre el mantel, una parte escurriéndose hacia el regazo de Karan. «¡Oh, cielos, discúlpame, qué torpe soy!», exclamé, con la voz más chillona y llorosa que logré producir, mientras tomaba servilletas e intentaba, torpemente, limpiar el desastre. Karan saltó hacia atrás, furioso, maldiciendo en voz baja, mientras sacudía las gotas de agua de su pantalón de diseñador. «Realmente eres una incompetente, Artie. No puedes hacer nada bien». La distracción funcionó. Mientras él estaba ocupado con su irritación y con la pequeña mancha en su pantalón, logré deslizar el celular dentro de mi bolso, que estaba en el suelo al lado de mi silla. «Lo siento mucho, Karan. Lo siento de verdad», continué disculpándome, pareciendo al borde de las lágrimas. «Estoy tan nerviosa con todo esto. Mis manos no dejan de temblar». Él bufó, pero pareció por ahora haberse olvidado del celular. Su ego, herido por mi incompetencia y por la mancha en su ropa, parecía tener prioridad. Necesitaba actuar rápido antes de que volviera al tema del celular o decidiera que ya había tenido suficiente de aquella payasada. Tú me perdonas, Karan?», pregunté, mirándolo con los ojos más suplicantes que pude. «¿Por todo? ¿Por la huida? ¿Por la preocupación que te causé? ¿Por ser tan difícil?». Él me miró fijamente durante un largo momento, la expresión aún dura, pero con un dejo de satisfacción por mi aparente servilismo. «El perdón no es algo que se da fácilmente, Artie. Debe ser ganado, merecido». Se inclinó nuevamente sobre la mesa, la voz bajando a aquel tono íntimo y amenazador que me causaba escalofríos. «Y tú, querida, tienes mucho que hacer para merecer mi perdón». Sus dedos encontraron los míos sobre la mesa y su apretón fue como el de una mordaza de acero. El dolor agudo subió por mi brazo, pero me obligué a no demostrarlo, a no retroceder. «Nos vamos a casa ahora, Artie», dijo, los ojos brillando con una anticipación cruel que me revolvió el estómago. «Y allí me vas a mostrar en detalle cuánto estás arrepentida, cuánto estás dispuesta a obedecer. Tenemos asuntos pendientes que resolver tú y yo». El pánico me golpeó como un mazazo. Ir a casa con él, ahora, aislada. Aquello era una pesadilla que iba más allá de cualquier cosa que hubiera ensayado. El plan era obtener la grabación y salir de allí, encontrar a Zita, ir a la policía. Pero, Karan, aquí no podemos conversar un poco más. E intenté ganar tiempo, la voz un hilo. ¿Conversar?, rió él, un sonido gélido. «Creo que ya hemos conversado suficiente, Artie. Ahora es hora de la acción, hora de que pruebes tus palabras». Su apretón en mi mano se intensificó, los nudillos de mis dedos crujiendo dolorosamente.
Miré en un instante de desesperación hacia la mesa de Sita. Estaba tensa, los dedos flotando sobre su tablet. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Ella sabía, era ahora o nunca. La frase de seguridad. Karan, logré decir, la voz entrecortada por el dolor y el miedo, pero lo suficientemente firme. Yo creo que las orquídeas de este lugar me están dando alergia. La sonrisa de depredador en los labios de Karan vaciló. Sus ojos se entrecerraron. Confusión, seguida rápidamente por una sospecha creciente, pasó por su rostro. Sintió el cambio en el aire. Sabía que algo andaba mal. Alergia. Repitió lentamente la voz peligrosamente suave. Qué interesante, Arti. Nunca antes habías tenido alergia a las orquídeas. Antes de que pudiera decir algo más, antes de que su sospecha se transformara en acción violenta, la voz calmada pero incisiva de Sita cortó el aire tenso del café. Arti, querida, qué sorpresa maravillosa encontrarte aquí. Justo estaba pensando en llamarte. Sita se levantó y caminó en nuestra dirección, la sonrisa más amigable del mundo en el rostro, pero con un brillo en los ojos que decía que el juego había cambiado. El apretón de Karan en mi mano se aflojó instantáneamente. Se giró, sorprendido y furioso para encarar a la intrusa. La telaraña estaba tendida. El cebo había funcionado, pero la araña estaba a punto de descubrir que la mosca no estaba sola y que a veces la mosca también tiene aguijón. La intervención de Sita fue como un balde de agua fría sobre la furia ferviente de Karan. Él soltó mi mano como si quemara, volteándose para encarar a la mujer que había osado interrumpir su momento de triunfo sádico. El shock en su rostro fue rápidamente reemplazado por un ceño amenazador. ¿Y quién diablos eres tú para entrometerte?, gruñó él, la voz baja, pero vibrando con rabia contenida. Los pocos clientes que aún quedaban en el café y los empleados comenzaron a observarnos con creciente aprensión. Sita, impávida, se detuvo al lado de nuestra mesa, irradiando una calma que era, en sí misma, una forma de poder. Soy una vieja, amiga de Arti. Habíamos quedado en encontrarnos. Qué adorable coincidencia, ¿no crees? Su tono era ligero, casi jovial, pero sus ojos, fijos en Karan, eran como esquirlas de hielo. Karan me fulminó con la mirada, la pregunta silenciosa y furiosa. ¿Qué payasada es esta, Arti? Yo apenas sostuve su mirada, el corazón aún desbocado, pero con una nueva sensación de que, quizás, solo quizás, el juego estaba cambiando. Arti no mencionó ningún encuentro con viejas amigas, replicó Karan, el sarcasmo goteando de cada sílaba. Ella estaba a punto de irse a casa conmigo. Oh, estoy segura de que Arti puede decidir por sí misma sus compromisos, dijo Sita, y entonces, con una sincronización perfecta, 2 guardias de seguridad del café, hombres grandes y discretos, a quienes Sita ya había alertado sobre la posibilidad de un cliente exaltado, se aproximaron a nuestra mesa. No dijeron nada, pero su presencia era un mensaje claro. El rostro de Karan pasó por una sucesión de emociones: sorpresa, rabia, humillación y finalmente una gélida percepción de que había caído en una trampa. Ser confrontado, aunque fuera sutilmente en público, frente a extraños, era un golpe fatal para su ego narcisista. Él, el maestro manipulador, había sido manipulado. Se levantó abruptamente, la silla arrastrándose ruidosamente sobre el suelo pulido. Me lanzó una mirada cargada de tanto odio que me hizo estremecer, una promesa silenciosa de venganza. Te arrepentirás de esto, Aruna, siseó, lo suficientemente bajo para que solo nosotros 3 lo oyéramos. Y entonces, notando las miradas curiosas a su alrededor y la presencia impasible de los guardias, se recompuso con un esfuerzo visible, se arregló el traje y sin decir una palabra más, marchó fuera del café, con pasos duros, la dignidad hecha jirones. En el instante en que la puerta se cerró tras él, el aire pareció volver a circular en mis pulmones.
Comencé a temblar violentamente, las piernas flojas, la adrenalina menguando y dejando en su lugar un agotamiento profundo y un alivio casi doloroso. Sita inmediatamente me envolvió en un abrazo fuerte y reconfortante. Terminó, Aruna. Lo lograste. Estuviste magnífica, valiente como una leona. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma herida. Las lágrimas llegaron, calientes y liberadoras, lavando años de miedo y opresión. Lloré allí, en los brazos de Sita, en medio de aquel elegante café, sin importarme las miradas. Eran lágrimas de una victoria amarga, pero una victoria al fin y al cabo. La grabación. La teníamos. El dije de loto en mi pecho, que toqué instintivamente, era la llave de mi libertad. Discretamente, Sita agradeció a los guardias. Dejamos el café Gulmohar y la luz del sol afuera, aunque filtrada por la contaminación de Nagpur, me pareció la más bella que jamás había visto. Era la luz de la esperanza. Seguimos directamente al despacho de la doctora Priya Anand, la abogada especializada en derechos de la mujer que Sita había contactado. Una mujer de mirada aguda y sonrisa alentadora, que nos recibió con una mezcla de profesionalismo y calidez humana. Le entregué el dije. La transferencia del archivo a su computadora se hizo en un silencio cargado de expectativa. Y entonces, en la pantalla, la verdad cruda y horrenda se desplegó. La voz de Karan, sus amenazas, sus confesiones veladas y directas, su crueldad calculada. Ver aquello, como una espectadora de mi propio dolor, fue una experiencia surrealista, pero, al mismo tiempo, sentí una fuerza creciendo en mí. Aquella grabación era mi voz, amplificada, innegable. Cuando el video terminó, la doctora Anand me miró, y no había lástima en sus ojos, sino un profundo respeto. «Aruna», dijo con voz firme, «esto es una bomba atómica. Con este material, no solo conseguiremos una medida de protección de urgencia, sino que también presentaremos una denuncia penal sólida. No se escapará de esta. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa. Prestar declaración en la comisaría, revivir cada detalle doloroso, enfrentar a los abogados de Karan, que intentaron de todo para desacreditarme, para invalidar la grabación, para pintar a Karan como la víctima de una esposa desequilibrada y vengativa. Hubo un día particularmente sombrío durante una audiencia en que el abogado defensor de Karan, un hombre escurridizo y con fama de implacable, presentó pruebas de mi inestabilidad. Cartas de la facultad sobre mi expulsión, testimonios falsificados de antiguos colegas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero la doctora Anand estaba preparada. Con una calma glacial, presentó su contraprueba. Copias de correos electrónicos amenazantes que Karan me había enviado, registros telefónicos de sus llamadas, obsesivas, y el testimonio de Prakash, el enfermero, que valientemente declaró sobre el estado en que me encontró y sobre la actitud de Karan en el hospital. La telaraña de mentiras de Karan comenzó a deshilacharse. El fiscal del caso, un hombre más joven que inicialmente parecía intimidado por la reputación de la familia Malhotra, después de ver la grabación y las evidencias recogidas por Sita y la doctora Anand, se convirtió en nuestro mayor aliado, determinado a llevar el caso hasta las últimas consecuencias y entonces, el día de la sentencia. Estaba allí, en el tribunal, con Sita a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza, cuando el juez leyó el veredicto, culpable de agresión, amenaza y coerción psicológica, y dictó la sentencia, que incluía pena de prisión y una orden de restricción permanente. Sentí como si cadenas invisibles que me habían aprisionado durante años finalmente se rompieran. Karan, pálido e incrédulo, fue esposado y conducido fuera. Sus ojos encontraron los míos por un breve instante, y en ellos ya no vi al depredador, sino a un hombre derrotado, disminuido, despojado de su poder. El alivio fue tan abrumador que casi me caigo. Sita me sostuvo y juntas
Salimos del tribunal, hacia el sol de la mañana, hacia el inicio de una nueva vida. La curación, lo sabía, sería un proceso largo. Las heridas del alma tardan en cicatrizar, pero ahora tenía las herramientas, terapia, el apoyo incondicional de Sita y de las otras mujeres de Asha Kiran, y lo más importante, el redescubrimiento de mi propia fuerza, de mi propia voz. Algunos meses después, una carta llegó a Asha Kiran para mí. El remitente era la Facultad de Derecho de Pune. Con el corazón dando saltos, la abrí. La universidad, tras una revisión completa de mi caso, motivada por una denuncia anónima bien fundamentada, obra de Sita sin duda, y por las noticias de la condena de Karan, me ofrecía la anulación de la expulsión y la oportunidad de retomar mis estudios. Lloré al leer aquellas palabras. No eran solo sobre un diploma, eran sobre redención, sobre la oportunidad de rescatar el sueño que Karan había intentado aplastar. Volví a Pune, esta vez no con la cabeza gacha, sino con el orgullo de una sobreviviente. Las clases, los libros, los debates jurídicos, todo pareció adquirir un nuevo significado, una nueva urgencia. Y Anjali, la joven enfermera del hospital de Nagpur que me había ayudado al principio, supo de mi historia a través de Prakash. Me escribió una carta hermosa diciendo que mi valentía la había inspirado a denunciar también situaciones de acoso que veía en el hospital. Una pequeña semilla de cambio que yo, sin saberlo, ayudé a plantar. En cuanto a Prakash, se convirtió en un amigo querido, un recordatorio constante de la bondad inesperada que puede surgir en los lugares más sombríos. Sita, claro, continuó siendo mi roca, mi mentora, mi hermana del alma. Asha Kiran prosperó, convirtiéndose en un faro de esperanza para innumerables mujeres. Un día, ya cerca de mi graduación, Sita me visitó en Pune. Estábamos sentadas en un café, no muy diferente del Gulmohar, pero ahora el ambiente Batinguet era ligero, las orquídeas solo flores bonitas. Entonces, doctora Aruna Sharma, dijo, con una sonrisa burlona y orgullosa, ¿cuál es el próximo paso? ¿Conquistar la Corte Suprema? Reí, un sonido genuino y feliz que no sabía que aún era capaz de producir. Quizás algún día, Sita, pero por ahora creo que voy a empezar por lo pequeño, ayudando a una mujer a la vez, asegurándome de que ninguna otra flor de loto sea impedida de florecer por culpa del lodo de un hombre cruel. La telaraña había sido deshecha. En su lugar yo tejía hilo por hilo un nuevo tapiz para mi vida, con los colores de la esperanza, la justicia y la resiliencia. Las cicatrices de Karan aún estaban allí, grabadas en mi memoria, en mi alma. Pero ya no me definían. Eran testigos, silenciosos de mi travesía, de la oscuridad que atravesé para encontrar la luz. Yo era Aruna Sharma, y mi voz, antes un susurro de miedo, ahora resonaba con la fuerza de 1000 tormentas domadas, lista para defender, para inspirar, para transformar. Estaba finalmente completa e irrevocablemente libre. Mi historia no es un relato de sufrimiento y superación, es un testamento incandescente a la indomable fuerza del espíritu humano. Es la prueba de que, incluso cuando la oscuridad parece total, una única chispa de valentía, un único acto de resistencia, puede iniciar un incendio de transformación. La verdadera prisión no son las paredes físicas, sino las cadenas invisibles del miedo, de la opresión, del silencio impuesto. Aruna rompió esas cadenas no con violencia, sino con inteligencia, estrategia y el redescubrimiento de su propia voz, de su propio valor. La moraleja de esta travesía es visceral y clara. Nunca subestimes el poder que reside en ti. Nunca permitas que la voz de un opresor ahogue la melodía de tu alma. Busca aliados, sí, pero sabe que la mayor fuerza reside en tu capacidad de levantarte, aunque tus piernas tiemblen, y decir basta. Recuerda, la flor de loto más bella es aquella que se atreve a romper la superficie del lodo más denso. Si mi
valentía y la sabiduría de Sita tocaron tu corazón. Si crees que historias como esta necesitan ser contadas y escuchadas, entonces deja tu like como un aplauso a todas las voces que se niegan a ser silenciadas. Suscríbete al canal para unirte a nuestra comunidad de narradores de historias y buscadores de esperanza. Comenta abajo: la figa, un amuleto de protección y fuerza, tuvo un significado especial para Aruna. En tu cultura o en tu vida, ¿existe algún objeto, símbolo o ritual que te brinde una sensación similar de fuerza interior y protección contra la adversidad? Comparte esa chispa de sabiduría con nosotros. Y si esta historia encendió en ti el deseo de más narrativas de resiliencia y triunfo, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla o en el enlace de la descripción. Hemos preparado otra travesía emocionante que seguramente captará tu atención y reconfortará tu corazón. No te lo pierdas.